Buenas tardes, bienvenidos al foro de estilos argumentativos de la política en la Universidad del Rosario. Hoy el tema que vamos a discutir es el populismo en América Latina. El populismo es un estilo de gobernar más que una ideología política. Por esta razón es difícil identificar un vínculo entre una posición política en particular y el populismo. Sin embargo, es posible establecer una serie de factores que categorizan la mayoría de los gobiernos populistas. Por lo general, el populismo nace de un líder carismático que es percibido por parte del pueblo y entiende sus problemas y sus dificultades. Los líderes populistas explotan el sentimiento de opresión en las masas y las injusticias sociales para movilizar mucha gente y contra las élites sociales, económicas y políticas. Dada esta definición, ¿por qué la noción del populismo puede ser de gran utilidad para pensar a los gobiernos de América Latina? Tatiana, por favor. Bueno, primero yo creo que el populismo lo debemos entender como un concepto político que permite hacer referencia a los movimientos que rechazan a los partidos políticos tradicionales, utilizando al pueblo para construir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales más bajas, es decir, los obreros o los campesinos en el contexto de América Latina. Habiendo dicho esto, con las revoluciones que hemos visto en América Latina, creo que han empezado desde los movimientos, como el ejemplo de Cuba y de Venezuela, que a partir de estos movimientos que lo que hacen es movilizar las masas, logran tener el poder que en ese momento está estabilizado. Bueno, para partir de esto tenemos que explicar lo que significa populismo, es decir, la doctrina que defiende los intereses del pueblo. En América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica fue un escenario que se prestó para el nacimiento de estos populismos, ya que podemos evidenciarlo en Venezuela, en México. En el caso colombiano puede ser el caso de Jorge Eliezer Gaitán, en Cuba, que será una temática que se abordará próximamente. Bueno, los líderes populistas se mantienen en el poder precisamente por medio de su popularidad. Y es por esto necesario para ellos que se implementen políticas que favorezcan las necesidades del pueblo, lo cual muchas veces pone en riesgo las normas y leyes que dicta la constitución de determinado país. Juan David. Bueno, sabemos que el populismo se ha tomado y se ha prestado para ser un término muy ambiguo dentro de la sociedad, pero ya aclarando esto, quiero partir de la idea de que muchos gobiernos durante la dictadura de América Latina fueron un escenario para que se diera el populismo y tuvieron matices y características especiales que le dieron importancia a cada uno de esos regímenes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, con todos los gobiernos democráticos se trataron de ser populistas, a excepción de la Rúa, pero muchos más, como el de Brasil o el de Bolivia, como el de Evo Morales, fueron citados como populistas. Entonces, para dar conclusión de esto, América Latina y sus dictaduras fueron un eje fundamental para que se dieran todos estos populismos. María Paula. Bueno, el populismo es prácticamente defender los intereses del pueblo. Y en América Latina, pues este continente pues tomó como la iniciativa de revivir este término del populismo determinado por la sociedad de clases, dentro de un contexto de industrialización y de urbanización acelerada. El populismo histórico comprendió como una transformación del Estado capitalista, es decir, como que esos países que retomaban este término del populismo rechazaban como todo ese sistema del capitalismo y aún así retomaban como la igualdad de los trabajadores, de los obreros y así. Daniela. Bueno, para empezar, se podría definir de latín pueblo. Entonces, ¿esto qué significa? Que es
un movimiento, que esta es una etapa de un movimiento determinada por la conformación definitiva de la sociedad de clases. Por ello, el populismo es bastante ambiguo también, porque tiende a resurgir en América Latina. De esta forma, el populismo histórico en América Latina corresponde como a una transformación del Estado capitalista. Lo mismo también tiene que ver con que es un sistema abierto para las masas del obrerismo. Entonces, esto da como un sentido común para que el pueblo se genere un sentido de bienestar cooperativo y para que esto pueda producir como las necesidades para empoderar al pueblo y la clase obrera. Gracias. A finales de los años 50 del siglo pasado, Latinoamérica era un continente marcado por las altas desigualdades sociales. Los procesos populistas, en muchos casos ininterrumpidos por los golpes de Estado y dictaduras militares, no alcanzaron a superar los problemas de analfabetismo, desnutrición, vivienda y trabajo. La revolución cubana se transformó en una alternativa a imitar para importantes sectores políticos y sociales de América Latina, que veían en el modelo socialista una posible solución a sus problemas cotidianos. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué el fenómeno histórico que se conoce como la Revolución Cubana, junto con todas sus figuras políticas, es importante para pensar el populismo en los gobiernos de la izquierda de América Latina? Daniela, por favor. Bueno, primero hay que empezar por los gobiernos de izquierda en América Latina, tienen como referente la Revolución Cubana. Entonces, piensen que con esto pueden dar como la dominación capitalista para el pueblo. Por ejemplo, este es como un término muy común que es en Venezuela. Este ha seguido con cierto rigor los pasos del castrismo y se puede decir que quiere lo mejor para el pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa todo lo contrario, que el pueblo está inconforme y que está aguantando mucho el inconformismo que se presenta en el país. Tiene muchas necesidades que estos no las satisfacen, no son satisfechas. Y esto está formando un gobierno de dictadura, el cual el populismo no se ve tan representado en este caso. María Paula. Bueno, yo lo veo porque este tipo de movimientos rechaza todo tipo de partidos políticos tradicionales y utilizan unos discursos combativos contra las clases dominantes. Quiere decir que aquellas clases que predominan en un sistema político, ellos como que están en contra de eso y siempre buscan métodos como para que no se expanda como ese ideal. Y Cuba rechazó todo tipo de partidos tradicionales porque quería como un progreso conjunto para su país, que no existiera como ese concepto de diferencia de clases, sino que hubiese una igualdad en todo aspecto. Juan David. Bueno, en el ámbito del populismo, el mayor ejemplo que se podría dar sería la Revolución Cubana y todo lo que implicó esto. Sabemos que la Revolución Cubana fue un proceso en el que los Castros trataron de derrocar al gobierno que ya tenía Fulgencio Batista. Entonces sabemos que eso fue un movimiento de izquierda y que lo que buscaba, pues, la mayoría era no regresar a los partidos tradicionales que siempre estuvieron en el poder, sino implantar una nueva revolución, un nuevo sistema de gobierno, y así fue que se implementó la revolución. Entonces, para hablar del populismo, podríamos evidenciar, bueno, antes de hablar de esto, quería evidenciar de que los populismos funcionan muy bien con los gobiernos de derecha, pero en este caso se implementó muy bien en un gobierno de izquierda, y aquí se puede resaltar pues que la revolución parece que marcó un hito, porque fue un gobierno de izquierda que aceptó el populismo. Ahora bien, cuando hablamos de todo lo que ocurrió en Cuba, la gente comenzó a apoyarlos a todos estos personajes por eso, porque manejaban discursos que movían masas, tenían un sentimiento en común, y esto es lo que Ernesto Laclau en muchas ocasiones manifestó. María Laura. Bueno,
para hablar de populismo, qué mejor ejemplo que la Revolución Cubana, la cual, como ya mencionaron mis compañeros, fue un hito en el continente, pero para partir de en el contexto histórico en el cual permitió y se desarrolló la Revolución Cubana, podemos iniciar con que tras la pérdida de Cuba por el Imperio Español, esto fue durante la Guerra Fría, es decir, era un mundo bipolar, el mundo se encontraba en un momento bipolar en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética manejaban, por decirlo así, el poder. En Cuba, los Estados Unidos pactaron esa independencia que ellos buscaban del Imperio Español y esta fue apoyada por los Estados Unidos, la cual buscaba una expansión en el Caribe. Pero, asimismo, la Unión Soviética también buscaba expandirse por el Caribe. Tras el golpe de Estado, un poco de ideología marxista, Estados Unidos abandona esto y la Unión Soviética inmediatamente apoya todas las revoluciones que se crean en Cuba. Pero ¿por qué se dieron estas rebeliones? Debido al racismo, a la discriminación, a las condiciones de vida de las personas, de los trabajadores, se dio mucha corrupción y lo que trajo Estados Unidos fue unos regímenes militares, el cual acabó con Fulgencio Batista, como ya sabemos, y pues este fue el hito que permitió que se desarrollara la Revolución Cubana en manos de Fidel Castro, también con las ideas de José Martí, que él ya había dejado en Cuba, y por el Che Guevara. Entonces, el populismo se presentó debido a las necesidades del pueblo y surgió debido a esto. Tatiana. Yo creo que para abordar ese tema hay que presentar el contexto en el que fue la Revolución Cubana, que fue, como lo mencionaba María Laura, fue el contexto de la Guerra Fría. Entonces, en ese momento, las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban controlando el mundo, y el hecho de que un territorio tan pequeño como lo es Cuba, comparado con otros países, lograra imponer un gobierno comunista tan cerca de Estados Unidos, cobra esa importancia que tiene Cuba para América Latina, y no únicamente para América Latina, sino para el mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento, como decíamos, se da por movimientos, el populismo lo impulsan los movimientos sociales. Entonces, estos movimientos sociales también pueden ser vistos como guerrillas. Sabemos que en Colombia las FARC son guerrillas comunistas impulsadas por Moscú, pero a partir de la Revolución Cubana empezaron a tener financiación también de Cuba. Entonces, creo que también es por eso importante, porque no solo ayudaron a que el comunismo se viera fuerte en todo el mundo, sino que también empezaron a surgir los gérmenes en América Latina. Además, hay que resaltar que después de la caída de la Unión Soviética, muchos intelectuales pensaron que Cuba también iba a caer, pues se vio que el modelo comunista no funcionaba. Sin embargo, Cuba aún se mantiene con ese sistema, comprobando a todo el mundo que puede funcionar. Entonces, por eso creo que es tan importante para América Latina. Sí, estoy de acuerdo con todos ustedes. La Revolución Cubana tuvo una importancia y tuvo una recepción muy entusiasta de parte de todos los izquierdistas, nacionalistas, comunistas y populistas de Latinoamérica, ya que proponía un sistema, un proyecto anticolonial y antiimperialista, y tenía todo esto bajo la ideología marxista-leninista, una economía de Estado y una alianza con la Unión Soviética. Este engranaje ideológico y político fue fundamental para toda Latinoamérica, ya que los gobiernos populistas se vieron muy influenciados por esto. Ejemplos: el proyecto de izquierda en Brasil que emprendió el presidente João Goulart en 1964, el experimento de gobierno de izquierda de la Unión Popular de Salvador Allende en Chile en 1970, el gobierno del general Juan Francisco Velasco Alvarado en Perú en 1968, y más posteriormente también influenció la revolución sandinista en Nicaragua y a la revolución bolivariana en Venezuela. El filósofo
Pasando de tema, el filósofo argentino Ernesto Laclau afirma que el populismo es fundamentalmente una lógica política que se caracteriza por la creación de identidades políticas, ya sean de subordinación o antagonismo, y que utiliza para ello herramientas como la retórica, la vaguedad discursiva y la simplificación semiótica. Para que exista el populismo, según Laclau, tiene que existir un significante vacío. ¿Qué es esto? Es un significante que no tiene significado propio ninguno, es decir, un soporte que no tiene contenido, un esqueleto semántico que en el principio podemos atribuirle o adosarle cualquier concepto. Para ustedes, ¿cuáles son los significantes vacíos que han sido empleados por los gobiernos populistas de izquierda en América Latina? Tatiana, por favor. Sí, pues como tú decías, en el marco del populismo surgen muchos significantes vacíos y pues en América Latina lo hemos evidenciado bastante. Creo que uno de los que más hay que salvar es el peronismo. Entonces, como tú decías, es un significante que no tiene un significado concreto, pero no solamente eso, sino que también se presta para que se utilice con libertad, para que se desee, es decir, que una persona lo puede utilizar para un fin concreto, así como otra persona lo puede utilizar para otro fin, pero teniendo significados distintos. En eso quiero decir que, por ejemplo, el peronismo, el expresidente de Argentina, Kirchner, sus seguidores afirman que él es peronista. Sin embargo, hay otros que afirman que Bachelet también es peronista. Sin embargo, pues el peronismo tiene dos significados que se marcan bastante. Uno es el de un socialismo nacional, que creo que se ha presentado bastante en Argentina, y otros incluso llegan a afirmar que es un fascismo. Entonces, creo que con este significado vacío que es tan permanente en América Latina, creo que evidenciamos lo que es precisamente un significante vacío. Ok, gracias. María Laura. Bueno, los significantes vacíos en América Latina y bueno, son importantes para la política porque al encontrarse ellos vacíos de todo significado dan lugar a la construcción de nuevas estructuras hegemónicas. Entonces, yo resaltaría el significante vacío de la palabra democracia, ya que muchos gobiernos utilizaron esto como por decirlo así, punta de lanza para la realización de sus ideales. Pero que busca en sí un significante vacío, busca llenar ese significado de contenido y de esta manera crear una especie de unidad nacional, la cual llevaría a los países o al distinto país a una mejor condición, ahora a unas mejores oportunidades. La palabra democracia se ha visto utilizada mucho por populistas debido a que en cada contexto este ha sido diferente. Entonces lo que busca es, como ya lo mencionaba, llenar ese vacío y de esta manera construir y llevar a cabo todos esos ideales que no se pueden realizar sin una unidad nacional. Gracias. Juan David. Bueno, para muchos especialistas como marxistas, como Maximiliano Cortante, sugieren que si bien el populismo permite una mayor participación política, esa participación es a costo de un proceso de desinversión. Entonces, yo quería resaltar esa participación política que se le dio al expresidente Chávez y cómo muchos, en ese caso, fueron llamados chavistas, y cómo esa palabra, ese significante vacío, resaltaba toda una idea populista de un presidente del pueblo, para el pueblo, y todo lo que pues Chávez y todo pues que durante su democracia, sí, digámoslo así, durante su gobierno realizó. Entonces, para mí esa expresión de no, que tú eres chavista, que tú eres castrochavista, para mí es un significante vacío que en muchas democracias no puede ser explicado, sino que se tiene que ir literal al contexto que se está sucediendo en Venezuela. Sí. María Paula. Bueno, para mí un significante vacío puede ser el pueblo, ya que es entendido en diferentes aspectos por cada gobierno, o sea, por cada ideal.
digamos, el pueblo es un factor importante en el populismo. Entonces el pueblo en muchos gobiernos debe ser entendido diferente por la necesidad en ese momento de las políticas, de como el régimen que se quiere dar y la importancia que se quiere dar al pueblo. Entonces siempre va a haber como esa necesidad y esa importancia del pueblo, porque se supone que en un contexto de la democracia el pueblo es como el poder, porque de ahí crece como todo lo que un gobernante populista quiere como ofrecer a sí mismo al pueblo. Daniel. Bueno, el populismo trata como, bueno, no es el populismo como tal, sino los vacíos significantes tratan de que no es un significante como tal, no es un concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una subordinación, como ya lo habías dicho tú, y hay un antagonismo. Entonces, esto hace que exista un significante que no soporte lo que tiene. En este caso, yo quiero hacer como el enfoque en el pueblo, que este da lugar a la construcción de unas nuevas estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Que en Venezuela, Chávez dice que es del pueblo y para el pueblo. Este tiene como un diferente contexto a lo que dice Gaitán, con que él es el pueblo en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo del contexto cambian los significantes, y por eso es que hay como una ambigüedad en este significante. Sí. Como tú lo decías, en el caso colombiano podemos identificar como mayor representante de la historia del populismo a Jorge Eliezer Gaitán. Él emprendió una fuerte condena hacia la oligarquía colombiana y su interés por el bienestar del pueblo. Lo llevaron a convertirse en la figura política más popular de su tiempo. Gaitán, mediante su dialéctica, había reafirmado su identidad liberal, pero denunciando la desviación de los principios del partido a los oligarcas, esto quiere decir hacia un antagonista, él mismo había proclamado la unidad del pueblo, sin indiferencias de que sea liberal o conservador. Acá vemos que Gaitán, a través de un significante vacío como es el pueblo, logra que los actores sociales se configuren en una entidad única, aun cuando estos mantengan intactas sus diferencias, como el Partido Conservador y el Partido Liberal, y Gaitán los unía en contra de los oligarcas de ambos partidos. Gracias. Ok, María Laura. Sebas, como para agregarte algo así, también podemos decir que oligarquía puede tomarse como un significante vacío de lo que hablaba Laclau, debido a que es un término que ha tenido diferente significado a lo largo del tiempo y también en diferentes, pues en cada país, porque actualmente encontramos que oligarquía, pues actualmente no existe, pero puede que en un futuro alguien resurja o vuelva a resurgir ese término en otro significado que pues pueda ser totalmente diferente o pueda tener algunas características del anterior. Gracias.